¿Qué es Git? Bueno, Git es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds. Linus Torvalds es el creador de Linux, no de Unix, sino de Linux, que dio lugar a todas las distribuciones libres, como fue Ubuntu, como fue Debian, Red Hat y demás. Él creó, digamos, el kernel de Linux, ¿sí? La parte del core de todo el funcionamiento que está por debajo del sistema operativo. Bueno, sí creó Linux. Pensando en la eficiencia y la confiabilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando éstas tienen un gran número de archivos de código fuente. Su propósito es llevar registro de los cambios en archivos de computadora y coordinar el trabajo que varias personas realizan sobre sus archivos compartidos. Bueno, este concepto es muy técnico y los puede haber mareado un poco. Por eso me voy metiendo de a poco en cada uno de los aspectos. Entonces, dice que Git es un software de control de versiones, ¿sí? Entonces, ¿qué es un software de control de versiones? Bueno, es un sistema de registro de los cambios realizados sobre un archivo o conjunto de archivos a lo largo del tiempo, de modo que puedas recuperar versiones específicas más adelante. Gran parte de esta primera parte del artículo está sacada de fuentes como Wikipedia o la página oficial de Git. No hay nada, digamos, third party, no hay nada fuera de otros blogs, porque justamente me quería meter directamente en los fundamentos más oficiales explicados por Git mismo. Así que, bueno, ¿hay alguna explicación para simples mortales? Bueno, básicamente todo esto que explicamos es un poco complejo. Entonces, ¿qué es en sí Git? Git, en pocas palabras, es un comparador de textos, ¿sí? Lo que hace es detectar cada línea de nuestro código, ¿sí? Código, texto, cualquier tipo de string, y buscar las diferencias con respecto a lo que ya tenemos publicado en nuestro repositorio. Esto es importante. Nuestro repositorio es el repositorio de códigos, es como, digamos, el bucket, la caja donde nosotros tenemos todos nuestros archivos, ¿sí? Viene a ser como un paquete, podríamos decir, en donde tenemos todos nuestros archivos de proyecto. Nosotros vamos a centrarnos principalmente en proyectos web, en este curso para ejemplificar a modo ilustrativo, pero aplica a cualquier otro tipo de proyecto. De hecho, en el curso de Android hay un apartado de Git justamente para entender las bases de cómo crear proyectos en Git para Android Studio. Entonces, eso es puntualmente para eso, pero nosotros lo vamos a ver para todo en general. De hecho, este curso va a ser el pivot de todos los demás cursos, incluso el de Android. Bueno, como les decía, es importante entender que estamos rascando la superficie, dado que Git es muy potente, tiene muchas funcionalidades. Pero en el sentido más práctico es eso, es un comparador de textos. Entonces, ¿puedo usar Git con cualquier texto? Como les decía, en mi experiencia vi trabajar Git con, por ejemplo, documentos de Word o Excel o cualquier tipo de texto, pero yo no lo recomiendo, dado que estos documentos en general tienen determinados archivos, como por ejemplo archivos de backup de Word, que no deberían ser comiteados. Igual, para todas esas cuestiones también Git tiene una solución, que se trata del Git Ignore, el cual no vamos a hablar ahora en detalle, pero sirve justamente para ignorar ciertos archivos que nosotros no queremos que estén en el control de versiones. Entonces, entiendo el concepto, pero no veo la utilidad. Bueno, como les decía, decir que Git compara código es solo el comienzo. Nosotros lo que podemos hacer es un montón de cuestiones con respecto a Git en sí. Por ejemplo, mantener versiones o snapshots de nuestros repositorios. Cada uno de nuestros commits, ¿sí? Los commits son confirmaciones de cambio, eso también lo vamos a ver más adelante, nos permiten generar una versión de nuestro código. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un código de JavaScript muy sencillo, que es este, es un console log, que lo que hace es, para los que no sepan JavaScript, imprime en la consola del Chrome, imprime en la consola de nuestro navegador un string, el cual es este, y luego hacemos un cambio y lo guardamos. Entonces, ese cambio, el cambio anterior, se perdió. Y ustedes van a decir, bueno, como lo pongo en el artículo, podemos hacer control Z y volver a recuperarlo. Sí, pero ¿qué pasa si cerramos el IDE o nuestro editor de textos, por ejemplo Visual Studio, y volvemos a abrirlos? El control Z, el deshacer, y el rehacer, que es control Z y control shift Z, me parece, tiene un stack.
y ese stack se puede prácticamente limpiar, y de hecho no está pensado para que se mantenga en el tiempo. Entonces, con Git podemos mantener ese historial de cambios constantemente a través de los commits, esto que les comentaba recién. Entonces, Git sirve como un backup, sí y no. Nosotros con Git podemos mantener un historial de cambios y subir nuestro repositorio a la nube o trabajarlo local. Y si usamos la subida de repositorio, podemos trabajar con GitHub o Bitbucket. Todo esto lo vamos a ver después. De hecho, vamos a hacer unas prácticas en los dos sitios web para que vean cómo termina quedando. Pero la utilidad más importante de Git es el trabajo colaborativo entre desarrolladores. Esto significa, si hay un desarrollador, que por ejemplo somos nosotros, desarrolladora, que empieza a trabajar en su código y pushear es actualizar, viene de push, de hecho es lo que se dice aforismo, porque pushear, como si en sí no existe la palabra, es un push, y eso actualiza nuestro repositorio. Entonces, cuando nosotros hacemos un commit y un push, actualizamos el repositorio de Git, la persona otro desarrollador puede hacer un pull que lo que hace es actualizar ese repositorio. Todo esto lo vamos a ver en los siguientes cursos, obviamente, en las siguientes clases. Y lo que hacemos principalmente es actualizar nuestra versión del código. Entonces, si otro desarrollador o desarrolladora pasa algunos cambios, digamos, a ese repositorio, nosotros podemos bajar esos cambios y tenemos siempre la versión actualizada. Asimismo, podemos subir nuevos cambios si el desarrollador va a tener que bajar esos últimos cambios. Entonces, siempre trabajamos con la última versión. Bien, ¿dónde puedo descargar Git? ¿Es pago? Git es gratuito y es open source. ¿Qué significa open source? Que es de código abierto. Por lo tanto, nosotros podemos ver el código que está dentro de Git, incluso modificarlo. Está pensado para que toda la comunidad pueda tocarlo. Entonces, en primera instancia no hace falta pagar una licencia ni nada, no es pago, es totalmente libre y se puede descargar desde su página oficial. Entonces, lo vamos a dejar ahí al costado y vamos a seguir a lo siguiente. Puedo usar Git con cualquier lenguaje de programación o framework, esto es lo que les explicaba más arriba. Efectivamente, pero hay que tener en cuenta que cada proyecto, dependiendo de su tecnología, va a tener una configuración determinada, ¿sí? Lo que yo les explicaba del git ignore. Lo di como ejemplo en casos de Word o Excel, pero la realidad es que aplica a cualquier tipo de proyecto de desarrollo. Por ejemplo, en el caso de Node.js necesitamos ignorar una carpeta que se llama Node Modules, que contiene las dependencias que nosotros instalamos a través de npm install. Que eso es todo, si no conocen Node no hay problema, o sea, es una cuestión de una carpeta que almacena dependencias locales, ¿sí? Que tiene que descargar de repositorios. Entonces, si nosotros tenemos esas dependencias localmente, necesitamos que siempre se descarguen en cada máquina local porque tiene una configuración, un seteo de directorios y además es innecesario que se copie una dependencia que es exactamente igual en un repositorio global. Todo eso lo vamos a ver después. Pero lo importante de esto es entender que hay archivos que se pueden ignorar en Git y depende directamente del proyecto en el cual estemos hablando. Archivos que tienen que ver tanto con el proyecto como con el IDE. Por ejemplo, IntelliJ, que es el IDE que reemplazó de alguna forma Eclipse, tiene la carpeta .idea, y esa carpeta hay que ignorarla porque es una carpeta llena de configuraciones de IDE, ¿sí? Que se aplican a cada proyecto, y eso a nosotros no nos interesa que otro desarrollador lo tenga porque esa carpeta rompe, básicamente esa carpeta se configura localmente. Esa carpeta dice, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, en el caso de Android Studio, que es un hijo de IntelliJ, dice cosas como dónde está el SDK, dónde está implementados dónde está Java, dónde están ciertas librerías, todas en directorios locales, porque al fin y al cabo el IDE tiene que acceder a ciertos directorios locales, pero mi directorio local no es el mismo directorio local de otro desarrollador. Entonces, si nosotros agregáramos esos archivos sin ignorarlos, quizás no pase nada, pero el IDE va a tener que hacer un retrabajo que va a tardar más el tiempo de compilación para poder regenerar ese directorio, porque al fin y al cabo ese directorio no le sirve, apunta a referencias que no son válidas. Por eso es importante tener fijo cuáles son
archivos determinados dependiendo del proyecto y el IDE que estemos utilizando para ignorarlos en nuestro git ignore. Bien, entonces Git se descarga desde este sitio, que es el sitio oficial, y se hace de la siguiente manera: se aprieta este botón. Ahora, yo estoy explicándolo para Windows. La realidad es que Git es multiplataforma. Se puede instalar en Mac, en Linux y en Windows. En Windows es un ejecutable muy sencillo. En Linux, si mal recuerdo, se instala a través de un comando que, si están en Debian, digamos, o en distribuciones de Debian como Ubuntu o demás, es a través de, bueno, la consola de Debian. Y no recuerdo cómo era, creo que a través de Yum, creo que era para Red Hat o otro tipo de distribuciones. La verdad no me quiero meter muy a fondo con eso porque hace un tiempo que no toco Linux. Pero bueno, la instalación es muy sencilla, se hace por consola. Ahora, en el caso de Windows, se hace por un ejecutable. Le damos a Download, se va a bajar una determinada versión. En el momento que esté viendo este video, la versión es la 2.22. La realidad es que es indistinto. Todo lo que vamos a ver en Git es cross-version, o sea, funciona en las versiones anteriores y en las nuevas. Quizás hay algunos detalles, pero la realidad es que si hay algo que se deprecó, puedo tranquilamente en el curso actualizarlo, pero dudo mucho que los conceptos que veamos se deprequen de acá bastantes años, porque son conceptos súper importantes del core de Git. Bien, la descarga va a iniciar automáticamente, pero nosotros podemos descargar diferentes versiones en el caso de que lo necesitemos. Una vez que está descargado, vamos a darle acá para poder abrirlo, y eso nos va a aparecer el setup, donde tenemos que primero aceptar los términos de licencia. Vamos a darle next. Luego, todo esto lo vamos a dejar por defecto, pero básicamente lo que dice es que integramos la consola de Git Bash y la Git. Vamos a dejar todo por defecto, ¿sí? Después va a decir que usemos Vim para el text editor, Git default editor, o sea, cuando tengamos que modificar. La verdad es indistinto, a nosotros no nos cambia, porque nosotros vamos a trabajar con Git desde otra consola que se llama cmder, pero le vamos a dar next. Esto es importante, tenemos que elegir que Git se ejecute desde línea de comando y también desde third party software, que son software de terceros, ¿sí? Tenemos que tener esta opción activada para que Git se incluya en el path y nosotros podamos llamar a Git desde cualquier terminal que nosotros queramos instalar. Así que le vamos a dar a next. Y luego, bueno, OpenSSH, que esto lo vamos a ver más adelante, denle next. Y luego, bueno, elegí OpenSSL Library, que probablemente no nos metamos tan a fondo en estas cosas porque son puramente más de infraestructura que nada de Git. Nosotros le vamos a dar next. Luego esto tiene que ver con un poco la configuración y la codificación, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los caracteres unificados, el de único y demás. Vamos a dejarlo así. Y esto, me parece que ya después de esto se instala, por eso voy a detenerme acá, porque yo ya lo tengo instalado. Es para saber qué terminal por defecto usa. Lo vamos a dejar en min.tti y luego le vamos a dar next y ya se va a instalar. Vamos a cancelarlo porque ya lo tengo instalado. Y para verificar que está instalado, vamos a darle a Start, inicio, y vamos a poner Git. Y si aparece Git Kraken, no, que todavía no lo tenemos, todavía no les enseñé a instalarlo. Pero si aparece Git cmd, Git bash, Git key, es porque está instalado, ¿sí? Git bash es la consola por defecto de Git que viene cuando nosotros tenemos Git instalado. Entonces, si ponemos Git, van a aparecer, déjenme agrandar esto y a ver si puedo agrandar. Sí, perfecto. Van a aparecer una serie de opciones, o sea, el comando está funcionando y está instalado, que obviamente está instalado porque tenemos Git en nuestro, o sea, tenemos el Git bash de ellos. Pero si ponemos la cmd y ponemos Git, vamos a encontrar lo mismo, porque al fin y al cabo Git se instaló como línea de comandos, que era una de las opciones que teníamos en el instalador. Entonces, si ya tienen esto armado, ya está. Básicamente tienen instalado Git y ya entendieron cómo era un poco la teoría de la utilidad de este software.
Así que en las siguientes clases ya nos vamos a meter un poco más en las prácticas, a trabajar con un repositorio que nosotros armemos y luego, bueno, ya meternos un poco más en profundidad de los flujos de trabajo de Git, simular cómo pueden trabajar dos o más desarrolladores en un mismo repositorio y demás. Así que bueno, espero que les haya gustado esta clase introductoria, que se hizo un poco larga, pero la verdad hacía falta para explicar todos estos conceptos, y nos vemos en la siguiente. Bienvenidos a una nueva clase del curso de Git. Bien, hoy vamos a ver cómo inicializar un proyecto en Git, pero antes necesitamos dos softwares, dos aplicaciones muy importantes para poder hacer esto. Ahora, si bien son importantes, al menos para mí, son opcionales. Ustedes pueden trabajar con alternativas que quieran. Si tienen, no sé, por ejemplo, en el caso del editor de texto que estoy usando, pueden usar Sublime Text, pueden usar Notepad++, pero ya no solo lo reconozco yo, digamos, por mi uso diario, sino también a nivel mundial. Visual Studio Code es uno de los mejores IDEs de desarrollo. Ya no es, digamos, tanto un editor de código como puede ser Sublime Text, sino que ya pasa a ser un IDE por la complejidad de las extensiones que tiene, que a veces pueden cambiar prácticamente toda la experiencia que tenemos con el editor. Bien, eso en primera instancia. Tenemos el Visual Studio Code, que justamente nos va a servir para editar código, donde vamos a crear un proyecto muy sencillo un proyecto web con JavaScript. Muy sencillo, no hace falta que sepan JavaScript realmente o que sepan desarrollo web, porque lo vamos a ver muy en detalle, muy por arriba, perdón. Y el segundo programa que necesitamos es CMDR, también opcional, porque básicamente es una consola. Y nosotros, como vimos, tenemos en realidad tres consolas disponibles en Windows. Tenemos el Git Bash, ¿sí?, que es la consola por defecto que viene cuando instalamos Git. Eso lo vimos en la clase pasada. Tenemos CMDR, que es la consola más común de Windows. Antes era MCDOS, de hecho. Y también tenemos otra, que es PowerShell. PowerShell, que es como una consola más potente, a diferencia de CMDR, porque permite comandos de Linux y demás. Entonces, yo por una cuestión de comodidad, de experiencia con respecto a atajos y demás con los que me siento más cómodo, prefiero CMDR. Les voy a dejar obviamente los enlaces en el video, pero lo principal es que usen las dos herramientas con las que se sientan más cómodos, la consola con la que se sientan más cómodos y el editor de texto, porque al fin y al cabo esto es un curso de Git y no las herramientas que usemos, salvo Git mismo, son plenamente opcionales. Así que bueno, para poder descargar CMDR, descarguen la versión mini, porque la full viene con Git y nosotros ya no necesitamos Git porque lo instalamos por separado. Ahora, si me consultan en algún momento, quizás, pero no es más conveniente descargar CMDR que ya venga con Git e instalar todo de una. Yo recomiendo que no, porque generalmente las herramientas que instalan otras herramientas la instalan en un entorno privado, no lo instalan en público. Entonces no solo lo pueden usar esas herramientas. En cambio, si instalamos el core principal, que en este caso es Git por separado y global, cualquier herramienta que lo use lo va a poder utilizar sin ningún problema, y de hecho ya tenemos una versión global. Entonces descarguen la mini, que es la versión sin Git. Es la única diferencia que tiene frente a la full. Y obviamente la diferencia de tamaño es abismal, porque Git pesa, como ven, 100 megas y la consola, digamos, pesa nada. ¿Por qué pesa tan poco? Porque básicamente es una mezcla entre la consola SMD, PowerShell y una más que no recuerdo ahora. Pero bueno, es una consola bastante importante. Ya se me va a venir el nombre a la mente. Cygwin, ahí está. Cygwin es la consola en la que se basa esta CMDR para funcionar. Bueno, una vez que lo tengan instalado, Visual Studio Code va a tener esta apariencia. Y lo que viene siendo CMDR va a tener esta apariencia. Pero una cosa muy importante, Visual Studio Code funciona como un programa ejecutable con un instalador.
Y si bien CMD también funciona como un programa ejecutable, que es un exe, no es un instalador. Si nosotros nos vamos a C, me voy a ir a C directamente, y acá van a ver donde lo tengo acá. CMD Mini es una carpeta. A ustedes les va a bajar un zip que contiene esta carpeta. Lo único que tienen que hacer es ponerla en C o en donde ustedes prefieran, entrar y hacer un acceso directo a CMD. Ven que yo la tengo anclada acá. ¿Por qué? Porque hay un acceso directo también en el escritorio. Entonces, de esta manera ustedes ya se ahorran tener que estar accediendo a esta carpeta, pero no tiene un instalador que genera todo el acceso directo automáticamente. La realidad es que no es un problema porque es un minuto más de configuración y lo importante es este ejecutable que ya tiene todo. Entonces, una vez que ponen la carpeta, que la descomprimen porque la va a venir en un zip y la ejecutan, debería aparecer esto así. Bien, lo que les recomiendo en primera instancia es tener un directorio de trabajo donde estén todos sus desarrollos. Por ejemplo, en el mío es un directorio Git donde yo tengo diferentes proyectos. Entonces, una vez que tienen el CMD y el Visual Studio Code, ya podemos empezar a trabajar. Entonces, lo que voy a hacer ahora, como les decía, el CMD tiene ya comandos de Linux. Entonces, si yo pongo ls, me va a listar los archivos y carpetas que hay en un directorio. mkdir me va a crear un nuevo directorio. Y por ejemplo dir me va a seguir listando los archivos que hay en el directorio, pero dir es un comando de Windows y como ven se combinan los comandos de Windows y Linux, lo cual hace que esta consola sea mucho más atractiva y cómoda para poder trabajar con todo el entorno de Windows con herramientas de Linux. Bien, entonces lo que voy a hacer es irme atrás, cd .. ¿sí? Es un comando de Linux, y entrar a una carpeta que yo llame Git. Bien, ahora una vez dentro de esta carpeta voy a ver si tengo, voy a darle ls, la carpeta Udemy, la cual tenemos para los cursos. Voy a entrar a esa carpeta. Esto lo pueden hacer como ustedes quieran, es un orden de carpetas, pero es importante que sepan después cómo encontrar sus repositorios. Entonces le voy a volver a dar ls y ahí están todos mis proyectos. Ahora voy a hacer mkdir hello git y esto me va a generar una carpeta que se llame hello git. A subdirectory file hello git already exists. Qué extraño. Ah, ya tengo una carpeta que se llama hello git. Ok. Bueno, vamos a poner hello a ver cómo git así. No sé si me parece que es no es case sensitive Windows, o sea, no importa que lo pongamos en mayúscula, el nombre de la carpeta va a ser igual. Hello world git. Bien, debe ser que Hello Git lo había creado para el curso de Android, el cual tienen una sección de Git. Bien, entonces una vez que creamos esa carpeta, vamos a darle ls y ahí va a estar Hello World Git. Vamos a entrar con cd Hello World Git. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es irnos a nuestro Visual Studio Code y darle a File, Open Folder. Y vamos a irnos a Git, Udemy, Hello World Git y vamos a poner Select Folder. Y ahí se va a cerrar el proyecto que estaba antes y va a estar el de Hello Git. Vamos a cerrar este outline. Y acá, como ven, tienen una serie de botones para crear archivos y carpetas. Lo primero que vamos a hacer es volver al CMD e inicializar un proyecto de Git, ¿sí? Porque al fin y al cabo lo que tenemos ahora simplemente es una carpeta que abrimos con el Visual Studio Code. Pero esta carpeta no implica que sea un repositorio. Entonces vamos a hacer git init. Quizás está un poco... Ahí lo agrandé, porque si no después van a ver todo chiquito. Vamos a apretar git init y ahí se inicializó un repositorio y van a ver una particularidad. Dice, iniciar repositorio en todo el directorio y una carpeta .git. Bueno, esta carpeta .git es la que va a manejar Git para todo su repositorio. O sea, acá adentro es una carpeta privada, no tenemos que acceder. Básicamente es transparente para nosotros,
pero acá adentro se va a manejar todo el core de nuestro repositorio. Eso implica los branches, que vamos a ver más adelante. Ahora, por ejemplo, estamos en el branch master, que es el principal. Implica los commits, los push y todo el historial de cambios que tengamos. Así que esa va a ser la carpeta que almacene todas nuestras, todo el sistema. Pero para nosotros es transparente porque vamos a ejecutar todas las... básicamente todos los comandos a través de comandos propios de Git que nos van a ir dando la información necesaria. Así que bueno, ahora nuestra carpeta Hello World Git, que no se actualizó, vamos a apretar acá, no se está actualizando, qué raro, debería aparecer el punto .git básicamente, pero puede ser que lo esté considerando oculto. Bueno, vamos a crear un archivo, ¿sí?, que se llame index.html. Y este archivo lo que va a tener es un HTML. Entonces vamos a darle ahí con el signo de admiración, o sea, Shift 1. Generamos todo este HTML, este documento, y lo vamos a guardar. Vamos a poner acá demo git. No es tan importante este HTML, es simplemente el archivo para poder ver cómo funciona Git. Vamos a cerrar el welcome. Y ahora lo que vamos a hacer es ir al cmder y poner un comando que se llama git status. Git status nos va a decir cuáles son los cambios que no están en el tracking, cuáles son los cambios que hay que, por ejemplo, los archivos que se agregaron, los archivos que no y demás. Acá hay varios conceptos importantes, pero los vamos a dejar para la siguiente clase. Lo que me interesaba ahora es que tengamos el repositorio inicializado. Entonces, de esta manera ya ustedes están trabajando con Git. Más allá de no haber hecho ningún commit o demás, ya estamos en un ambiente en donde podemos trabajar con un control de versiones. Así que bueno, espero que les haya gustado esta clase y nos vemos en la siguiente. Bienvenidos a una nueva clase del curso de Git. Bien, acá tenemos que ver varias cosas. Lo último que habíamos hecho era tirar un git status, ¿sí?, un comando llamado git status, y nos devolvió una información. Vamos a analizar la información paso a paso y ver de qué se trata. Por un lado tenemos que nos dice onBranch master. Esto significa que estamos en la rama master, ¿sí? En Git existen diferentes ramas de desarrollo. Esas ramas las creamos nosotros. Por defecto Git nos crea una rama que se llama master, rama o branch, como se dice en inglés. Esa rama básicamente es donde nosotros vamos a estar trabajando, ¿sí?, con todos nuestros códigos y comiteando y generando versiones nuevas. Esto implica principalmente que podemos tener múltiples ramas de desarrollo. Y esas múltiples ramas de desarrollo implica que pueden haber varios desarrolladores trabajando en diferentes ramas o varios desarrolladores trabajando en una única rama. No quiero ser confuso con esto, pero es muy importante entender que cada rama de desarrollo representa una fase o un ambiente de desarrollo. En este caso, master representa todo lo que es desarrollo en producción. Nosotros deberíamos crear una rama de develop, lo cual vamos a hacer luego. Ahora, por motivos ilustrativos, vamos a trabajar en master. Y esa rama de develop debería tener todo el desarrollo continuo. Y la rama de master debería tener básicamente nuestra aplicación en producción, ¿sí? En master va a terminar la aplicación estable, el proyecto estable, y en develop va a estar todo el proyecto en desarrollo. Entonces tenemos master y develop. En este momento estamos trabajando en la rama master. Luego tenemos un mensaje que dice no commits yet, o sea, aún no se registraron commits. Los commits son confirmaciones de cambio, son como paquetes de archivos que nosotros le decimos a Git, bueno, esto es lo que nosotros necesitamos avisarle a Git que cambió en forma de commit y que genere una versión en base a eso, ¿sí? Luego tenemos un mensaje que dice untracked files. Yo sé que algunos, si está mirando este video y ya tiene conocimiento de Git, cuando yo digo generar versión, debe estar diciendo no, pero versión es otra cosa en Git. Consideremos que hay dos etapas, ¿no?, en la generación de una versión. Cada commit es una confirmación de cambio. Luego vamos a hablar de versiones que se hacen a través de tags. Eso lo vamos a ver después. Pero ahora lo importante para motivos ilustrativos y para entender, al menos de modo análogo de lo que estamos hablando, consideremos que los commits representan cada commit una versión, para poder entender toda la cuestión
que implica el versionado de código y el control de versiones. Bueno, untracked files. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué esto está en rojo? Ven que acá de hecho nos da el consejo de qué es lo que tenemos que hacer para incluirlo. Bueno, los untracked files son los archivos que por ahora Git entiende que no pertenecen al tracking, que no tienen que tener un seguimiento o un control de versiones, ¿sí? Lo cual en este momento a nosotros no nos conviene porque necesitamos incluir este index HTML a nuestro control de versiones. Entonces lo que vamos a hacer es escribir git add index HTML y eso va a generar que entre en el tracking. Entonces en vez de aparecer rojo, ahora va a aparecer verde y va a estar dispuesto, digamos, para ser comiteado esto. Entonces vamos a poner git status y ahí vamos a ver que dice new file. ¿Ven? Ya no aparece así y ahora dice que hay un nuevo archivo. Esto nos está notificando qué es lo que pasa con los archivos que están siendo traqueados, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es, bueno, hay un comando para hacer un stage, básicamente, para quitar del stage, no lo vamos a usar. Pero lo que necesitamos es comitear este archivo. Entonces, o sea, decirle que hay una confirmación de cambio. Vamos a escribir git commit -m, ¿sí? Todo junto. ¿Para qué? Para dar un mensaje al commit, que eso es lo más importante. Vamos a decir, se creó el archivo index. Vamos a darle enter, esto entre comillas, y ahora si hacemos git status de vuelta, va a decir que no hay nada, que el working tree está clean, ¿sí? Básicamente. Y bueno, va a decir nada que comitear que es real, puede ser medio confuso. Pero nosotros ya tenemos un commit. Nosotros estamos registrando una determinada confirmación de cambio. Bien. Nosotros no podemos hacer push a esto de momento, porque no tenemos un repositorio remoto al cual nosotros actualicemos los cambios. Ahora nuestro repositorio es local, entonces todas las cosas van a quedar en local y el último paso va a ser el commit. Cuando nos metamos con GitHub, ahí vamos a poder generar repositorios remotos y ver cómo se pueden, digamos, actualizar a través del push. Entonces, de momento, lo que vamos a hacer es volver a nuestro Visual Studio y vamos a modificar. Por ejemplo, en el body vamos a poner h1 título y vamos a guardar. Entonces, automáticamente, ven que acá aparece como un 1, ¿sí? Esto es el source control. Esto lo que nos dice es que fue modificado. Si apretamos, vamos a ver que nos indica qué es lo que fue agregado, ¿sí? Esto es muy específico y es una herramienta de Visual Studio Code muy interesante para poder controlar qué es lo que se está comitiendo y qué no. Entonces, una vez entendemos esto, entendemos que podemos comprender que nosotros tenemos un cambio y este cambio tiene que ser comiteado. Pero ven que acá dice working tree, o sea, nosotros al haber hecho git add de index ya está dentro de la detección del control de cambios de Git. Entonces no tenemos que hacer, como ven, miren, git status. Ven que dice ya está modificado. Nosotros tenemos que hacer un git add, pero este git add no va a meter el index HTML en el tracking, sino que va a meterlo para hacer, o sea, va a meter la actualización para ser comiteada, ¿sí? Esto puede parecer un poco confuso, pero básicamente lo importante acá es entender que siempre va a ser igual, siempre va a ser git add, git commit y git push. En este caso, bueno, como tenemos un repositorio local, vamos a usar solo git commit. Entonces, volvemos a poner git add y en vez de poner index HTML de vuelta, lo que vamos a hacer es poner --all. Entonces esto va a forzar a agregar todos los archivos, ¿sí? Ahora tenemos un solo archivo, pero van a ver que podemos reutilizar este comando si hay 1, 2 o múltiples archivos. Entonces vamos a darle enter y luego vamos a hacer git status y van a ver que lo que estaba rojo pasa de nuevo a verde. Entonces lo que vamos a hacer ahora es poner git commit -m, se agregó un título al index.
Siempre acuérdense de las comillas, si no, no van a poder escribir el string. Y con esto ya tenemos un segundo commit, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros ya tenemos 2 commits y podemos, podemos pushearlo, todos los cambios, y van a pushearse 2 commits. Siempre esto lo podemos, esto es lo interesante de Git, podemos siempre trabajar en local hasta que estemos seguros de publicar todos los cambios, y cuando estemos seguros hacemos un push. Bien, vamos a dejar esta clase por acá y ya en la próxima nos vamos a meter un poco más a fondo en herramientas que nos permitan y faciliten estas cosas que ahora estamos haciendo en consola. Así que los veo en la siguiente clase. Bienvenidos a una nueva clase del curso de Git. Bien, nosotros hasta ahora venimos trabajando con la consola, con CMDR, lo cual es genial porque nos facilita un montón de cuestiones con respecto al manejo de Git, y al fin y al cabo es la forma inicial en la que se trabaja con Git. Pero no es la única. Nosotros podemos trabajar con programas, digamos, con IDEs que nos faciliten el trabajo de Git de una manera más visual. Y ese IDE que les voy a enseñar se llama GitKraken. Hay otros IDEs también conocidos, pero la realidad es que para mí GitKraken es el más cómodo y hasta ahora el más visualmente atractivo para ver este tipo de cosas. Entonces, el que tienen que bajar es el Git Client, ¿sí? Ustedes le dan a Free Download, de siguiente. La verdad no tiene mucha magia en la instalación, es muy sencilla. Y ya van a tener el programa instalado, es un ejecutable, no es como CMDR que hay que hacer un par de cosas más con las carpetas para poder tener el acceso directo. Esto es igual a Visual Studio Code, se baja en el instalador y ya queda instalado. No bajen el GloWorks, que es justamente para todo lo que es manejo de proyectos, es una nueva herramienta de GitKraken. Si mal recuerdo, me parece que tiene como una parte paga, una parte premium, igual que la del Git Client. Pero la realidad es que esto sirve más que nada para project management, estimaciones de desarrollo y demás, que se combina justamente con todo lo que tiene que ver con los repositorios. Pero en este caso puntual, como nosotros nos centramos en desarrollo, vamos a trabajar con el Git Client. Bien, una vez lo tengan instalado, les va a aparecer esta pantalla. Lo cual estoy mintiendo un poco porque en realidad les va a aparecer un login de GitHub. GitHub es déjenme mostrarles. Es un sitio web que almacena repositorios, ¿sí? Repositorios en Git para hacerlos públicos. Nosotros nos vamos a meter más a fondo en GitHub en la siguiente clase cuando subamos el repositorio que tenemos para poder brindarlo a otros desarrolladores y también trabajar con una especie de simulación de varios desarrolladores y demás. Pero lo importante es que tengan una cuenta en GitHub, ¿sí? Yo ya tengo una cuenta en la cual, si vienen del curso de Android, saben que la mayor parte, mejor dicho, todos los repositorios que están en mi cuenta de GitHub son de ese curso, más algunos que he hecho por cuestiones didácticas, como los ejercicios de JavaScript y demás. Pero bueno, básicamente la cuenta en GitHub a ustedes les va a permitir justamente generar repositorios en Git que puedan publicar para todo el mundo. Ahora, uno me va a decir, bueno, pero yo no quiero que mi código se vea, quiero que sea privado. Entonces para eso tenemos Bitbucket. Bitbucket es un repositorio, un sitio de repositorios privados en donde ustedes se hacen una cuenta y esa cuenta, digamos, les va a permitir a ustedes tener repositorios que no vea nadie. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora lo importante es generarnos la cuenta en Git. Además, para poder loguearse, GitKraken necesita la cuenta acá. Así que bueno, en primera instancia vamos a abrir GitKraken para pedir el acceso por única vez. Le vamos a dar acceso a nuestra cuenta de Git y luego vamos a apretar Open a Repo. Vamos a darle Open a Repository y luego vamos a elegir la carpeta donde tenemos el repositorio, la cual era Udemy Hello World Git. Ven que ahí está la carpeta oculta de .git. Vamos a elegirla y vamos a ver esta interfaz. De repente acá va a decir local y remote. Esto es nuestro repositorio local, que es master, y vamos a ver los commits que creamos, ¿ven?
y cada uno de los commits que están en master van a tener una modificación. En este caso, index, como ven, tiene un más, se agregó todo este código y se agregó un título en index, tiene unos puntos y es amarillo. ¿Por qué? Porque se está diciendo qué es lo que se agregó acá. Esto siempre aparece, la verdad nunca llegué a entender por qué funciona así, pero para Git básicamente nosotros eliminamos el espacio en blanco y agregamos esto, ¿sí? Es una forma, supongo que es el core de Git que funciona así, siempre me ha pasado. Pero básicamente si nosotros hacemos una modificación sobre título, por ejemplo, vamos acá y le decimos título, de paso les muestro cómo se trabaja con los commits acá, título nuevo, y grabamos con control S. Recuerden que no tiene autosave Visual Studio Code, excepto que instalen un plugin. Cerremos esto. Ahora van a ver lo siguiente, van a ver que acá dice Work in Progress WIP y tiene un 1, un archivo modificado. Si apretamos acá van a ver que dice Unstage Files. Ven que es lo mismo que nosotros así veíamos si poníamos git status acá. Si hacemos git status, van a ver que dice Unstage File, está modificado. Es exactamente lo mismo. Entonces vamos a darle stage file para hacer un git add index.html o stage of change para hacer un git add all. Es lo mismo en este caso. Y ahí van a aparecer en stage files. Entonces acá en summary vamos a escribir el commit. Esto es un git commit-m que vamos a ponerle se modificó título index. Y vamos a darle a commit. Entonces eso va a generar el commit y automáticamente ahí aparece se modificó título index, nuestro nuevo commit y tercero, ¿no? Entonces si apretamos acá, ahora van a ver que de nuevo, bueno, aparece esto en rojo como si se hubiese eliminado y en verde lo nuevo que se agregó. Pero ven que aparece esto verde, esto un poco más verde, como que Git detectó exactamente la parte donde se modificó esto. Así que bien, esto es una herramienta excelente y la vamos a usar de acá en adelante. No es que, digamos, vayamos a tirar la consola, sino que ustedes pueden elegir entre usar la consola y usar GitKraken. La realidad es que las dos son súper útiles porque hay cosas que en GitKraken no se pueden hacer, que en la consola obviamente se puede porque es el core de Git. Y hay cosas que en la consola son súper difíciles de hacer, como el tema de resolver conflictos o modificar determinados parámetros de Git, que en GitKraken se pueden hacer de una forma muy sencilla. Así que bien, los espero en la siguiente clase donde ya vamos a trabajar con GitHub y vamos a subir el repositorio. Hasta luego. Bienvenidos a una nueva clase del curso de Git. Bien, hoy nos vamos a meter de lleno en GitHub, ¿sí? Si ustedes siguieron las clases anteriores, ya tendrían que tener una cuenta de GitHub gracias a que la necesitábamos para GitKraken. Ahora le vamos a dar más utilidad creando un repositorio para poder publicar nuestro repositorio local ya en GitHub. Bien, entonces vamos a darle a repositorios, vamos a darle a New. El New aparece en prácticamente todos lados. Ahora lo estoy haciendo desde la página de perfil, pero podemos ir, por ejemplo, a Git, a la página de Git principal, la de GitHub, y acá tenemos New para darle al repositorio. Bien, vamos a ponerle repository name Git Hello World, ¿no? O Hello World Git, no, Hello World Git vamos a ponerle. Vamos a borrar acá. World Git. Bien, también tenemos la descripción del repositorio. Pueden poner repositorio de prueba para Udemy. Y acá nos aparecen dos opciones. Yo les había dicho que para trabajar con repositorios, digamos, públicos, lo ideal era usar GitHub. Y para trabajar con repositorios privados, lo ideal era usar Bitbucket. Pero la realidad es que GitHub también permite usar repositorios privados. La cuestión es que Bitbucket es gratuito y GitHub es pago para usar repositorios privados. Por eso yo les comenté directamente la opción de trabajar con GitHub para la parte pública. Bien, README todavía no lo explicamos, así que lo vamos a dejar sin README. ¿Sí? Vamos a darle Create Repository. La licencia tampoco importa ahora. Y una vez que creemos el repositorio, tenemos que actualizarlo. Para poder actualizarlo,
tenemos como dos opciones. Si nosotros estamos creando un repositorio nuevo, ¿sí? Tenemos que hacer todo esto, que ya lo hicimos en parte. Ven que, bueno, este eco lo que hace es básicamente por consola crear el archivo README con este contenido, ¿sí? Ya vamos a ver Markdown y todas las cuestiones. Por ahora lo vamos a dejar. Luego tenemos el git init, que es el comando que habíamos usado para inicializarlo, el git add para agregar el readme, en nuestro caso lo hicimos con el index.html, el git commit para confirmar el cambio, y acá están los dos comandos importantes que nosotros vamos a agregar, ¿sí? Para poder pushear el repositorio que tenemos. Pero como ven, acá dice, si estamos trabajando desde un repositorio existente, que en nuestro caso es local, tenemos que agregar estas dos últimas líneas. Entonces vamos a copiarla, ¿sí? Así como está, y la vamos a pegar en la consola. Esto también se puede hacer de Kraken, pero lo vamos a ver por acá. Entonces, ¿qué dice esto? Git remote, ¿sí? O sea, ¿dónde apunta nuestro repositorio remoto? Add origin, que es nuestro origin. Ahora nuestro origin apunta a local, ¿sí? El remote origin es básicamente la dirección a donde tiene que apuntar. En este momento nuestro origin apunta totalmente a local, así que no nos está sirviendo. Y le decimos git@github, el usuario de ustedes, barra la dirección que es el nombre del repositorio, .git. Entonces le vamos a dar enter. Y una vez que le demos enter, ya nosotros, si ponemos por ejemplo el comando git remote v, podemos ver que, no era así, git remote, perdón, remote v, podemos ver que origin está apuntando a estos dos comandos, ¿sí? Estas dos direcciones. ¿Qué significa fetch? Fetch es como pull, pero básicamente lo único que hace es bajar los cambios sin hacer el merge con nuestros cambios locales, ¿sí? El merge es básicamente para combinar código, ya lo vamos a ver más adelante. Y el push es para justamente pushear, para publicar los cambios, los commits, ¿no? Si nos vamos a Gitkraken, se van a dar cuenta que dice ahora remote y dice origin con mi avatar, porque es el de Git, básicamente es el de GitHub. Entonces ahora, si quisiéramos hacer un push, ¿sí? Podemos hacerlo desde acá, apretando push, o podemos hacerlo con la consola diciendo git push origin master. Vamos a hacerlo desde Gitkraken, que al fin y al cabo es como lo vamos a hacer después, de ahora en adelante. Entonces vamos a darle push, y lo primero que nos va a decir es ¿a dónde debería pushear esto? Porque yo no conozco el branch master, porque básicamente no existe en el remote. Entonces le vamos a decir que efectivamente tiene que crear el branch master y pushear todos nuestros cambios. Ahora bien, esto solo se hace por primera vez, porque una vez que crea el branch master, ya no tiene que volver a recrearlo. Entonces cuando le demos push no nos va a volver a preguntar. Ahora si creamos otro repositorio, sí, nos va a preguntar. Entonces le vamos a dar a submit. Y eso lo que va a hacer es pushear todas las cosas, todos los commits que nosotros teníamos. Y todos los cambios. Entonces si venimos acá y refrescamos la página, ahora van a ver que dice index.html, o sea, está nuestro archivo que está modificado con el último commit. Y si nos vamos acá y apretamos 3 commits, van a ver los commits que nosotros teníamos en Gitkraken. O sea que ahora en este momento nosotros tenemos el repositorio público, ¿sí? Y eso es importante, incluso dice qué cantidad, como estoy grabando un video tras otro básicamente, entonces esto dice que hace cuánto se comitió cada cosa. Bien, espero que les haya gustado y ya con esto vamos a empezar a trabajar con el desarrollo colaborativo, donde vamos a simular a varios desarrolladores bajando el repositorio y trabajando al mismo tiempo. Así que bueno, nos vemos en la siguiente clase. Bienvenidos a una nueva clase del curso de Git. Bien, hoy vamos a simular un trabajo colaborativo entre dos desarrolladores, ¿sí? En primera instancia, para poder trabajar colaborativamente, y de hecho en cualquier otro tipo de repositorio, incluso si trabajamos para nosotros mismos, como les había comentado, nosotros tenemos una rama master, que es en donde trabajamos, pero no deberíamos trabajar al menos directamente en master, ¿sí? Hay una ley, digamos, una norma entre desarrolladores que dice que no se pushea directamente a master, sino que lo que se hace siempre es se trabaja en develop, en una rama llamada develop,
Y luego de armar esa rama y cuando ya modificamos todo y consideramos que la aplicación está estable y se puede generar una versión de release, entonces ahí hacemos un merge con master. Yo sé que usé un montón de palabras técnicas que quizás todavía no fueron mencionadas en el curso, pero ténganlas en cuenta para lo que vamos a hacer en las siguientes clases, e incluida esta porque va a tener mucho que ver con lo que estamos viendo. Así que en primera instancia voy a crear esa rama de develop, ¿sí? Entonces voy a venir acá a Git Kraken y voy a crear un branch nuevo, ¿sí? Una rama. Pero no existen, salvo master, que es la primera, no existen las ramas que salgan de la nada. Cuando uno crea un branch tiene que ser en base al estado de otro branch, ¿sí? Entonces en este caso nosotros tenemos que crear la rama de develop en base al último estado de master, ¿sí? Al último o al estado que nosotros queramos. Los estados son los commits. Nosotros lo vamos a hacer al último commit. Entonces vamos a hacer clic secundario acá. Y vamos a poner create branch here. Y le vamos a poner develop. Esto no es un nombre que yo me estoy inventando. Es un nombre estándar, ¿sí? Nosotros podemos llamarlo como queramos. Pero luego cuando veamos los fundamentos de Git Flow, vamos a necesitar que se llame develop. Justamente porque es como trabaja Git Flow, con una rama de develop y otra master y otras ramas que vamos a ir viendo cómo se generan en el tiempo. Pero bueno, una vez tenemos la rama de develop, así como pasó con master, tenemos que pushearla y por primera vez nos va a preguntar a qué rama, porque es una rama nueva. Entonces vamos a darle push y origin vamos a decirle develop tal cual. Perfecto. Ahí se está terminando de pushear. Perfecto, ahí se pushea. Entonces tenemos develop y master. Entonces si nosotros venimos acá a nuestro repositorio y refrescamos, ahora vamos a tener dos branches, ¿sí? Si apretamos commits, vamos a tener, bueno, que todos estos commits ahora no se están distinguiendo por acá, bueno, en la rama. Ahora estamos en master, si apretamos develop, vamos a ver exactamente los mismos commits. ¿Por qué? Porque al crear una rama se está llevando todos los commits. Ahora, por ejemplo, si nos vamos a nuestro index, ¿sí? Vamos a agrandar un poco esto. No me está permitiendo agrandarlo con... qué raro, bueno, no importa. Igual no tiene mucha importancia. Vamos a poner título nuevo modificado. Vamos a guardar. Y nos vamos a Git Kraken. Acá vamos a ya estar trabajando sobre la rama de develop, porque al fin y al cabo es donde nos posiciona luego de crearla. Vamos a hacer un stage of change, que sería el git addl. Y luego vamos a poner se modificó index nuevamente. Estos son comentarios entre comillas muy tontos, pero cuando estén trabajando sobre implementaciones más específicas, esto es a modo ilustrativo, van a tener que escribir nombres, mensajes en el commit mucho más importantes, como se agregó navbar en la home, se cambió el comportamiento del rol de usuario, ese tipo de cosas. Depende mucho del proyecto en el que estén. Lo que pasa es que acá es como muy específico. Una de las secciones del curso de Android nos dedicamos especialmente a agregar los commits por cada una de las clases que damos, y ahí es mucho más específico. Así que si quieren tienen el curso de Android para aprender esa parte. Así que vamos a darle a commit y vamos a darle a push. Ven que ahora se está separado. Acá dice master y develop porque juntos, pues justo es en el momento en el que se creó develop en base a master, pero ahora develop está acá. Ya está separada de la rama de master. A su vez, si bien pertenece a master, cualquier cambio que hagamos en develop no se va a impactar en master hasta que nosotros hagamos un merge, que es cuando combinamos, digamos, combinamos o mezclamos los commits de un branch a otro, en este caso de develop a master. Entonces, si nosotros venimos acá y refrescamos, vamos a ver que en develop, ven, ahora hay un nuevo commit, pero si vamos a master, ese commit no está, porque no está impactado en master. ¿Cómo hacemos que impacte en master? Supongamos que tenemos una modificación más, solo para agregar dos commits, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner, no sé, armamos un formulario tipo get, que sea action a algo, método get. Bueno, en realidad podríamos poner el action típico que se usa en JavaScript, ¿no? El action a la nada, para que después el formulario se capture a través de jQuery o JavaScript.
Y acá adentro vamos a poner un input button, ¿sí? Que el value diga enviar. Algo. Total, no es que vayamos a ver este código en un sitio web, no es la intención, pero es para simplemente tener un poco de contexto. Bien, ahora vamos a Git Kraken de vuelta. Y acá vamos a agregar todos los archivos, que ahora es uno solo. Y le vamos a decir, se agregó botón y formulario. Y commit. Bien, vamos a hacer un push. Y ahora vamos a tener, ven, develop a este nivel. Ven cómo se va alejando de master. Entonces lo que vamos a hacer es que se genere una versión, ¿no? O sea, master va a... nosotros terminamos de trabajar en develop y ahora master va a adquirir todos los cambios porque tenemos como una versión estable. Entonces vamos a hacer clic secundario en master y vamos a poner merge develop into master. Y eso va a generar un nuevo commit automáticamente que dice merge branch develop. Y lo que va a hacer es, acá hay un solo archivo, podrían ser varios, pero agarra todos los commits que nosotros tenemos en develop y los convierte en uno solo, donde marca todos los cambios. Entonces apretamos index HTML y ahí vamos a ver los cambios. ¿Ven? Se elimina título nuevo, se reemplaza por título nuevo modificado y se agrega el formulario. Todo en uno solo. Y ahora aparece acá una flecha que dice 3, que significa que hay 3 commits que todavía no fueron pusheados. Entonces tenemos dos opciones: o apretamos acá y ponemos push, o hacemos lo que se llama un git checkout, que es, eso lo van a ver en consola si lo hacen por consola, pero el git checkout es cambiamos, acá se hace con doble clic, cambiamos de rama y hacemos push. El git checkout solo cambia de rama, no hace push, el push iría después. Entonces ahí ya tenemos a master actualizado con todas las con todos los cambios de develop. ¿Por qué? Porque generamos una versión nueva. Volvemos a develop, donde vamos a estar trabajando activamente de ahora en adelante, y vamos a git para ver los cambios. Si refrescamos en la rama master, vamos a tener todos los commits, ¿sí? Merge branch develop y los demás. Entonces si vamos a develop, aparecen estos dos, pero no aparece el merge branch develop, ¿sí? Porque ese es el que tenemos en master ahora. Perfecto. Si quisiéramos que no aparezca un solo merge, sino que aparezcan los dos commits, ¿sí? Lo que hacemos es un rebase, ¿sí? Básicamente hacemos hacemos un cambio en develop, clic secundario sobre master y rebase. Y eso lo que va a hacer, yo generalmente uso merge, pero ustedes lo pueden usar tranquilamente, es tomar todos los commits de develop y ponerlos al principio en master, ¿sí? Es una medida que en teoría no conviene hacer porque el rebase quizás no resuelve los conflictos como el merge. En el merge aparecen los conflictos más específicamente o quizás de una forma más fuerte. En cambio el rebase es mucho más violento en ese sentido. Es más de pisar todos los cambios que había en master. Entonces el merge ya automáticamente nos aseguramos si hay algún conflicto, que hasta ahora no apareció ninguno, lo podamos resolver. Bien, hasta acá vamos a dejar la clase. En la próxima ya vamos a trabajar con entorno colaborativo, pero es importante que a nivel estructural siempre trabajen con develop y master, más allá de que estén con otros desarrolladores o sean ustedes. Así que hasta luego. Bienvenidos a una nueva clase del curso de Git. Bien, hoy vamos a hacer la simulación de que tenemos dos desarrolladores trabajando en el mismo repositorio. Pero como tenemos una sola PC, básicamente, y esto es una simulación, lo que voy a hacer es crear dos carpetas, básicamente. Así que en primera instancia, para que no genere conflictos ni me atrape, digamos, en la carpeta, para que no pueda modificarla, vamos a cerrar el repositorio de Hello Git, ¿sí? De Git Kraken. Creería que esto es lo único. Si me lo llega a agarrar el software entero, porque puede pasar que el ejecutable tenga un proceso y me lo esté capturando, directamente cerramos Git Kraken y lo volvemos a abrir. En primera instancia voy a agarrar este Hello World Git y lo voy a meter dentro de otra carpeta más, ¿sí? Vamos a crear una carpeta que sea, por ejemplo, sí, vamos a crear una carpeta que sea devs
Y dentro de esta carpeta vamos a crear otra que sea, no sé, Juan, por ejemplo. Y otra que sea Pepe. Dentro de Juan, Juan va a ser el dueño del repositorio. Vamos a mover el repositorio que tenemos, ¿sí? Que es el repositorio actual. Vamos a agarrar Hello World Git y lo vamos a mover dentro de devs. A ver si me lo permite. No me lo permite. Vamos a cerrar. Puede ser que sea por el Visual Studio Code. El Visual Studio Code también captura las aplicaciones. Vamos a ver si podemos cerrarla. Close folder me parece que es. Sí. Sí, ahí cerramos todo. Perfecto. Ahora volvemos acá. Le vamos a dar try again. Perfecto. Sí. El Visual Studio Code captura los archivos y carpetas. Así que tengan cuidado con eso. Porque justamente si lo están editando acá, por más que esté guardado, igualmente los va a capturar. Así que en ese sentido siempre asegúrense de tener el proyecto cerrado. Bien. Entonces vamos a mover Hello World Git dentro de Juan. Y luego lo que vamos a hacer es ir a Git Kraken y abrir el repositorio, que no va a estar en el mismo lugar. Por lo tanto, si aprieto acá va a decir que no existe. Vamos a abrirlo porque ahora la nueva ubicación es la siguiente. Git Udemy, devs, Juan y Hello World Git. Vamos a elegir la carpeta y ya tenemos de vuelta el repositorio. A ustedes me van a decir, ¿por qué te estás complicando tanto? O sea, con las subcarpetas. Bueno, les explico. Devs me parece que es una carpeta bastante ordenada para decir, acá van a estar los dos desarrolladores, ¿no? Para no tener que crear a los dos desarrolladores acá y que queden sueltos en mi carpeta de Udemy. Dentro vamos a tener a nuestros dos desarrolladores. ¿Por qué no pongo directamente el repositorio? Porque técnicamente el repositorio se llama igual. Tendría que renombrarlo luego de clonarlo y sería más complicado. Así que es mucho más sencillo crear una carpeta para cada uno, que al fin y al cabo es lo que tendríamos, ¿no? Dos máquinas, supongamos virtuales, donde cada desarrollador tiene su repositorio. Bien, y dentro ya tenemos nuestro repositorio de Hello World Git. Perfecto, entonces Juan, que es el creador del repositorio, el que lo inicializó, el que continuó durante todas nuestras clases anteriores, ya tiene el repositorio. Pero ¿cómo va a ser Pepe para tener ese repositorio? Entonces ahí entra un nuevo concepto que es el git clone, ¿sí? De clonar un repositorio. Considérenlo como si fuera un download, como si fuera una descarga. Lo que hacemos básicamente en el léxico de Git es clonar el repositorio que tenemos en GitHub, ¿sí? A nuestra carpeta. Entonces, vamos a ir a... podríamos hacerlo tanto por consola como por, digamos, por Git Kraken. Me parece que lo vamos a hacer por consola. A mí personalmente me resulta más sencillo. Igual se los voy a mostrar. Venimos acá. Clone with URL, le pasamos el directorio y la URL, ¿sí? Yo lo voy a hacer por consola, pero ustedes acá ya les mostré cómo es. Supongo que por una cuestión de comodidad, al menos personal, y también un poco para sacarle el partido al CMDR, que lo enseñamos y lo dejamos medio tirado en las últimas clases. Bien, vamos a entrar, ¿sí? A Git, creo que dijimos. Acuérdense de los dos puntos. Estoy apretando Tab para generar eso. Vamos a agrandar esto, porque si no, no se va a ver. Estoy apretando Tab para que se generen todos esos directorios. Luego de Git dijimos Udemy, me parece. Sí. Y luego devs. Y adentro dijimos que Juan era el que tenía, o sea que Pepe es el que tiene que clonarlo. Perfecto. Luego, una vez que estamos en Pepe, vamos a hacer git clone. Y vamos a copiar la URL. Que la podemos copiar de la siguiente manera. Entramos acá y... no me está apareciendo, no importa. Generalmente antes aparecía como un botón acá que decía clonar, pero no importa. Podemos copiar esta URL y pegarla acá. Vamos a apretar. Ahí se está clonando. Listo, terminó de clonar. Ya está, si apretamos ls, volvemos a tener Hello World Git. Que el título es diferente porque este es el verdadero título de de nuestro repositorio, ¿sí? Fíjense que se llama Hello World Git. La otra carpeta, nosotros la generamos, hicimos un mkdir, le pusimos el nombre que queríamos y luego por eso quedó diferente. Pero en sí no importa el nombre de la carpeta, lo que importa es el contenido que contenga el .git y todos los archivos que van a ser modificados. Entonces, si vamos a devs y nos vamos a Pepe, por más que veamos que el nombre de la carpeta sea diferente,
Si entramos vamos a ver el punto .git y vamos a ver el index. Por lo tanto, está perfecto. Ahora bien, vamos a crear, estoy pensando si crear otra instancia de Git Kraken. No, bueno, vamos a usar la misma. Podríamos crear otra instancia de Git Kraken abriendo de nuevo el programa y teniendo dos Git Krakens, ¿sí? Pero me parece que va a tender más a la confusión hacer eso. Entonces vamos a ir switcheando entre cada uno. Primero, para mostrarles que esto funcionó, vamos a irnos a Open Repository y nos vamos a ir a Pepe. Hello World Git. Entonces ahí sí, ven, tenemos exactamente la misma estructura que tiene Juan, que es el que inicializó. Pero cuando nosotros clonamos el repositorio, y esto pasa siempre, se bajó master, porque es la rama principal, master. Entonces lo que nosotros necesitamos es, si bien tenemos master y es útil, donde vamos a trabajar es en develop. Así que le vamos a hacer doble clic acá. Y eso nos va a llevar a develop. Esto en consola se hace en git checkout develop. Así como intercambiamos entre repositorios, no, branches, ramas, con git checkout. A la vez, si la rama no está en local y está en remota, el git checkout la va a ir a buscar en remoto y la va a bajar. Así que bueno, ahora estamos en develop, lo cual está perfecto. Pero no tenemos abierto, digamos, el proyecto en Visual Studio. Entonces lo que vamos a hacer es, si de Visual Studio Code vamos a hacer dos instancias. Por un lado vamos a tener digamos, a Juan, ¿sí? Vamos a abrir, bueno, tenemos que abrir la carpeta. De hecho podemos hacer lo siguiente, miren. Podemos irnos acá y decirle a Juan. O lo abrimos los dos en la misma. Vamos a abrirlo en la misma mejor. Vamos a hacer devs. Lo ponemos acá. Y ahora tenemos a Juan y a Pepe, ¿eh? Entonces, de esa manera podemos trabajar con los dos desarrolladores al mismo tiempo, digamos. Entonces, vamos a ir a Juan y vamos a ir al index. Y Juan, supongamos que tenemos este index, ¿no? Así, y decimos, bueno, lo queremos modificar. Entonces venimos acá y le decimos, bueno, está bien. Además del input button, lo que voy a hacer es poner un input text, ¿sí? Que sea como un campo de texto, y adentro le voy a ponernos el name y el ID va a ser name también. First name, para que no se confunda con ese name. First name. Perfecto. First name. Excelente. Bien, entonces vamos a guardar esto. Y ahora, si se fijan, bueno, se coloreó todo porque esto no está, digamos, modificado, pero no está comiteado. Si se fijan, ahora si entramos en Pepe, index no va a tener el impacto todavía, ¿sí? Entonces ustedes dicen, bueno, ok, perfecto. Lo que tengo que hacer es venir acá, Hello World Git, hacer Stage of Change, venir acá y decirle, ok, se modificó index. Perfecto, le hacemos push y ya estaría. O sea, con esto ya tendríamos todo. Entonces yo vuelvo acá y de repente me encuentro que Pepe sigue sin tener cambios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? O sea, nosotros ya tenemos pusheado todo lo que es Juan. Perfecto. No hay ninguna modificación adicional más que se tenga que hacer. Lo tenemos comiteado, pusheado ya para Juan. Los cambios se subieron. Pero Pepe no tiene los cambios. Entonces Pepe tiene que actualizar su repositorio. Y eso es lo que se llama un pull, ¿sí? Nosotros nos traemos los últimos cambios. Y eso no es automático, digamos. Git no está constantemente mirando si hay cambios nuevos. Nosotros lo tenemos que hacer manualmente y esto no cambia en ningún aspecto, digamos. Siempre en cualquier sistema van a tener que hacer esto. Entonces, lo que tienen que hacer básicamente es irse acá. Vamos acá. Y ahora ven que ahí, bueno, esto se actualizó porque el Git Kraken sí lo hace, digamos. Entonces, si bien lo hace, porque tiene su sistema interno, Git en general no lo hace. O sea, por consola van a tener que hacer un Git pull siempre. Ustedes nunca se van a enterar de que van a haber cambios hasta que no hacen un Git pull. Así que la mejor práctica que pueden tener ahora es básicamente bajar siempre, hacer un git pull cuando tienen que abrir el repositorio. Entonces hacemos un pull y ahora ya dice pulled successfully
ya tienen todos los cambios bajados. Y si nosotros vamos al index.html de Pepe, ahí sí tenemos first name. Perfecto. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. La siguiente vamos a hacer unas prácticas sobre esto para hacer, digamos, varios commits entre los dos, para que ya vayan viendo cómo es la mano del trabajo colaborativo. Y nos vemos en la siguiente clase. Bienvenidos a una nueva clase del curso de Git. Bien, hoy vamos a hacer un poco de juego con esto de la simulación entre dos desarrolladores. Arranquemos. Vamos a hacer que que Juan empiece a modificar de nuevo el código. Vamos a decirle que agregue, además de first name, que agregue un last name. De hecho, vamos a hacer una duplicación, una clonación de esto. ¿Sí? Eso se hace con Shift y Alt y hacia abajo para poder clonar código en Visual Studio Code. Ahora vamos a poner acá last name. Con control D elijo los dos, last name. De paso les enseño un poco de Visual Studio Code. Nunca viene mal. Bien, de nuevo, vengo acá a Git Kraken, cambio a Hello World Git, que es nuestro repositorio que estamos modificando desde Juan. Vamos a hacer stage. Vamos a poner acá se agregó last name. Vamos a comitear y vamos a pushear. Entonces, ahí está. Vamos a venir acá y vamos a Hello World Git y vamos a hacer, ven, acá ya aparece el cambio, vamos a hacer un pull. Entonces, ahí creo que ya se agregó. Si nos vamos acá, sí, está ahí agregado. Perfecto. Ahora vamos a hacer, esto fue un cambio sencillo. Ahora vamos a hacer que, por ejemplo, Pepe modifique código de Juan, ¿no? Entonces decimos, ok, dice last name, pero yo también quiero que puedan poner la edad. Entonces voy a decir type number, creo que es, sí, type number para poner un valor numérico y acá ponemos age, ¿sí? Que en realidad lo más común sería birthday y usar un date, pero bueno, no importa, modo ilustrativo, agregamos age. Grabamos, venimos acá en Kraken, decimos se agregó edad, esto también lo pueden hacer, lo que estoy haciendo, ¿eh? Acá escriben el texto del commit, apretan index, o sea el stage para hacer el git addl, hacemos commit y luego hacemos push. Y de nuevo tenemos el cambio, pero lo tenemos que reflejar en, digamos, en Juan. Entonces hacemos pull. No se fíen siempre de que va a aparecer el último commit acá. A veces pasa, especialmente cuando se agregan muchos commits, por ejemplo 15 commits, 15 cambios, que no se refrescan de golpe. Entonces no se fíen de que quizás porque estamos acá ya está todo en pull. Como les dije, esto no es automático. Si le dan pull seguramente vayan a bajarse un montón de cambios que inicialmente no se los están mostrando. Eso es importante. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a hacer que acá Juan diga, a ver, esto no va a ser un text. Por ejemplo, va a ser un number, ¿sí? Porque sí, porque queremos que diga number. Y acá vamos a decirle que no va a ser, vamos a hacer como un error de typo, ¿sí? Que acá diga texto, que sea type texto, pero que para él esté bien, o sea que sea un type texto. Entonces acá va a decir number y acá va a decir type texto. Entonces, en primera instancia volvemos acá y en Juan le decimos, bueno, se cambió a tipo number. Vamos a comitear y vamos a pushear. ¿Sí? Ahora bien, vamos a venirnos a Hello World Git, ¿sí? Que es el de Pepe, pero no vamos a hacer pull, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, porque a ver, al fin y al cabo ustedes desarrolladores no van a estar haciendo pull constantemente cada segundo, van a estar desarrollando ustedes por un lado y los otros por otro, y en cierto momento cuando ustedes vayan haciendo commits y demás van a hacer un pull para traerse todos los cambios.
Entonces, yo voy a pushear el index que modifiqué en text a texto. Voy a venir por acá y le voy a decir se cambió text a texto, por ejemplo. Entonces, cuando yo hago un push, no me va a dejar. Porque me va a decir, ok, pero primero tenés que hacer un pull, ¿sí? Nosotros podemos hacer pull fast forward if possible. Yo les recomiendo que no, que pongan cancel y que pongan pull primero, ¿sí? Y ahí va a decirles, ok, quise hacer un merge, básicamente, porque vos modificaste el mismo archivo y tuve un conflicto, ¿sí? Un conflicto se da cuando Git no puede mezclar los dos, digamos, tanto los cambios que vienen como los que nosotros queremos enviar, ¿sí? Básicamente Git dice, no, bueno, pero no puedo hacer un merge automático de esto. Perdón por ese último ruido, se me cayó algo. No puedo hacer un merge automático de esto, entonces necesito que vos lo resuelvas. Esto es un conflicto. Entonces ven que acá dice file conflict was found, o sea, un archivo conflictivo, un archivo en conflicto fue encontrado y necesita ser atendido para poder hacer el merge a develop. Entonces vamos a apretar acá y nos va a decir cuál es el archivo, ¿no? Nosotros podemos apretar que está resuelto, la realidad es que no. Y cuando lo apretemos que está resuelto, podemos hacer el commit and merge. La realidad es que no, así que vamos a apretar acá y vamos a ver qué es lo que ocurrió. Por suerte, por eso les decía que usen Git Kraken y un IDE de Git. Estas cosas en consola son un suplicio, son muy complicadas. Entonces, con un editor de texto, esto se llama gitdiff, de hecho, para poder hacerlo. Así es como se lanza el comando y tira un editor, pero es por consola y es medio incómodo. A través de un editor, de un IDE como Git Kraken, lo podemos hacer de una forma súper sencilla. Esto es súper importante, esto es muy importante, así que presten mucha atención a esta parte. Nosotros por un lado tenemos lo que nosotros nos está viniendo, ¿sí? El commit de develop. Esto es lo que, digamos es el código de Juan. Y esto es lo que nosotros queremos comitear, ¿sí? Nuestro cambio, perdón, es al revés. Esto es el cambio de Juan, ¿sí? Que ven que dice number. Y esto es lo que nosotros queremos comitear que dice texto. Entonces, esta es la línea, ¿sí? Que nosotros, si apretamos el check, se agregaría acá abajo, ¿sí? Y esto también lo mismo, si apretamos el check se agregaría acá abajo. Entonces nosotros tenemos la opción de hacerle check y hacerle check. Y lo que va a hacer es agregar los dos, porque va a decir, bueno, ¿sabes qué, Git? No es que tengas que cambiar algo acá, sino que simplemente tenés que agregar estas dos líneas, porque en realidad el conflicto es que mergees con los dos cambios juntos. No tenés que reemplazar nada. En este caso puntual, como texto acá el type es inválido, si hicimos un error de typo a propósito, vamos a decirle que no lo comité, ¿sí? Y que el merge en realidad sea con el number, ¿sí? Esto en general es un solo conflicto y la mayor parte de los proyectos grandes tienen múltiples conflictos. He trabajado con proyectos que tenían 20 conflictos. Entonces por eso están estas flechitas y hay cosas que se sacan, que se incluyen, que se reemplazan por el commit inicial. Hay un montón de casos. La realidad es que esto no es exacto. No es que siempre van a apuntar a lo que está afuera o tienen que romper lo que está afuera o eliminarlo por lo que ustedes tienen. Entonces, trabajar con conflictos, resolverlos es una de las partes más complejas de Git, pero si se hace a conciencia y entendiendo bien la solución y el algoritmo que se les está planteando para no romperlo, entonces si pueden dominar eso, dominaron el 80% de Git, básicamente, sin exagerar. Entonces, vamos a marcar esto y vamos a darle Save. Y una vez que hagamos eso, nos va a decir Commit and Merge. ¿Podemos cambiar el mensaje? Yo lo recomiendo que no, porque este mensaje es bastante descriptivo. Está diciendo que mergea el branch develop con develop, básicamente. O sea, es un merge interno. Vamos a hacer Commit and Merge. Los conflictos también pueden pasar cuando tenemos que mergear, digamos, de develop a master. Tranquilamente puede ocurrir. Entonces ahora van a aparecer dos, ¿no? O sea, nuestro commit más el mergeo de ese commit. Entonces hacemos push. Y en este caso, bueno, no va a impactar nada del otro lado, porque no hicimos un cambio real, sino como que descartamos el otro cambio
y aceptamos el cambio que vino, ¿sí? Hacemos pull acá, este es el de, acuérdense que este es el de Juan, recién estamos trabajando con el de Pepe. Y si vamos, por ejemplo, en el código de Juan no cambió absolutamente nada, porque al fin y al cabo Juan era el que tenía este number. Pero si vamos al código de Pepe, también Pepe va a tener este number, porque es el que decidió aceptar para poder hacer el merge. Siempre acuérdense, esto es una razón por la cual hay ciertos momentos de incomodidad entre desarrolladores, porque un desarrollador que hace un mal merge entre conflictos puede destruir parte del código del otro desarrollador o volver la aplicación inestable, porque estas cosas siempre quedan a la decisión de la persona que tiene que implementar cambios nuevos, que tiene que hacer commits nuevos. No es algo que tiene roles como un administrador donde solo lo puede modificar una sola persona. Entonces, que de hecho Git tiene algo así que se llama pull request, más adelante vamos a hablar. Entonces es muy importante que ustedes como colaboradores del repositorio siempre resuelvan los conflictos sin tener que meterse en muchas cuestiones adicionales, como por ejemplo estar mirando el algoritmo y que no se rompa y esas cosas. Bueno, espero que les haya gustado esta clase y nos vemos en la siguiente. Bienvenidos a una nueva clase del curso de Git. Bien, hoy vamos a ver un tema fundamental para poder manejar proyectos donde tengamos archivos locales que nosotros no queramos comitear, que es el git ignore, ¿sí? Cómo ignorar archivos que no deberían ser comiteados. Por ejemplo, vamos a crear un archivo, ¿sí? Acá, que sea, no sé, por ejemplo, project, podemos poner app.conf, ¿sí? Es un archivo de configuración que se me acaba de ocurrir, o sea, básicamente no tiene tanta importancia, ¿no? Entonces, nuestro app.conf va a tener cosas como dos puntos, no sé, http localhost ¿no? Vamos a poner 8000 puerto. Bien, ¿qué es esto? Por ejemplo, una variable de configuración que nosotros podríamos usar en nuestro index en algún lugar, o puede ser también en el index HTML no, porque no podemos poner código, pero sí podemos hacerlo en un script, en JavaScript, por ejemplo. Entonces vamos a guardar. Y lo que queremos es que esto solo funcione, ¿sí? Esto solo funcione en nuestro ordenador, básicamente, en nuestra PC, y no en otras. O sea, esta configuración es puramente nuestra. Entonces, cuando vamos a Gitkraken, nos vamos a encontrar que sí, hello world git, que es Juan, tiene un archivo que necesita que no se comitee. Entonces, lo que tenemos que hacer es clic secundario y poner ignore. Y ven que tenemos dos opciones acá muy interesantes. Podemos ignorar app.conf o podemos ignorar todos los archivos que sean .conf. Nosotros vamos a ir a la segunda, para ir principalmente para poder aprovechar la cuestión esta de que el git ignore va a manejarse por los dos lugares, ¿no? Por la .conf y cualquier extensión que sea .conf. Entonces vamos a darle acá y le vamos a decir ignore and stop tracking, ¿sí? Para que no solo lo ignore desde acá, desde Gitkraken, sino también desde Git. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a desaparecer, pero va a aparecer un archivo .gitignore. Dentro de este archivo, lo único que vamos a ver ahora es el todos.conf, ¿sí? Que básicamente significa que tenemos que ignorar todos los archivos que sean de extensión .conf. Y nuestro .conf desapareció. Sin embargo, si vamos acá, lo seguimos teniendo en la .conf, pero ahora está ignorado. Ven que de hecho tampoco tiene el color, pero el gitignore sí, porque al fin y al cabo el gitignore sí se tiene que comitear, ¿sí? Porque es el que le va a decir a Git localmente, a GitHub obviamente, a nuestro repositorio, perdón, localmente no, globalmente, que todos los archivos de ese estilo no se tienen que comitear. Entonces vamos a hacer esto y vamos a decir se ignoraron archivos.conf y vamos a pushear esto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es irnos a Pepe,
¿sí? Hacer un pull. Y fíjense lo siguiente, vamos a hacer lo mismo que hicimos con Juan. Vamos a generar un archivo app.conf, ¿no? De hecho me voy a copiar esta dirección acá. Y acá en Pepe voy a crear un archivo app.conf. En realidad no, vamos a crear un index.conf para variar un poco. Y acá adentro vamos a pegar esto y le vamos a decir localhost /index, no sé, por decir algo diferente, ¿no? Y lo vamos a guardar. Perfecto, ven que aparece como sombreado, ¿sí? Si nosotros nos vamos al git-kraken, van a ver que no hay ninguna reacción, ¿sí? Entonces está funcionando, todos los archivos .conf están siendo ignorados, lo cual es perfecto, porque esto significa que no tenemos ningún problema más a la hora de trabajar con eso. Ahora, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, se puede dar el caso de que temporalmente tengamos un archivo pero no lo queramos ignorar, por ejemplo, un file que sea test.html, vamos a agregarle todo, vamos a poner test, podemos, como ven, ahora si vamos a git-kraken va a aparecer que tenemos un test.html, podemos guardarlo temporalmente en nuestro, como una especie de baúl negro de Git, ¿sí? Que es un stash. Entonces, si le hacemos clic secundario acá, le podemos poner, perdón, es así, acá y acá, stash. Esto lo que va a hacer es dejarnos una especie de bandeja, ¿sí? Donde está guardado test. Y nosotros básicamente lo vamos a tener guardado y no va a ser comiteado, ¿sí? Esto es como un archivo temporal. Ahora, si nosotros queremos, podemos hacer pop y ese stash vuelve a la normalidad y se autocomitea. Digamos que en realidad no es que se autocomitea, se autoestallea. Ven que está en los staging files y podemos comitearlo. Entonces de esta manera nosotros evitamos tener que hacer que otra persona ignore, ¿sí? Porque al fin y al cabo esto modificaría el git ignore. Otra persona ignore el test.html porque solo a nosotros, para una cuestión de trabajo interno y local, nos interesa que esté ignorado, ¿sí? Esto se usa mucho para, por ejemplo, archivos de proyecto que son necesarios que estén en la máquina de cada uno, pero de repente en algún momento del proyecto se empiezan a modificar por modificaciones, por requerimientos internos del IDE. Pasa mucho, por ejemplo, con IntelliJ, que se modifican unos cuadros de archivos locales, pero esos archivos no tendrían que comitearse y técnicamente tampoco tendrían que ignorarse porque es necesario que estén, pero es necesario que estén para generar ciertas cosas que van a variar en cada una de las máquinas. Entonces, de esta manera ya nosotros nos ahorramos tener que estar complicándonos la vida con el stage. Con el ignore. Y otro tema más importante es podemos descartar los cambios, ¿sí? Esto no lo habíamos hecho por consola porque les decía que era más fácil hacerlo así. Podemos descartar los cambios de este archivo, ¿sí? Al fin y al cabo decimos, bueno, no necesitamos más este test HTML. Podríamos eliminarlo manualmente, ¿sí? Venir acá y decir el secundario, eliminar, perfecto, pero lo vamos a hacer al estilo de Git directamente. Vamos a apretar acá y vamos a decirle discard. No está saltando la opción, qué raro. Discard change. Debe ser porque este archivo no está comiteado, ok, no importa. Podemos apretar acá y vamos a hacer discard all changes. Reset all. Y ya automáticamente vuelve al estado actual. Esto, ven que acá dice delete, o sea, básicamente está como conservando la versión, pero lo cerramos y ahora ya no hay más nada. Perfecto, bueno, como ven, esto es el git ignore, es muy útil, la verdad es increíble la potencia que tiene esto, porque básicamente nos va a solucionar muchísimos problemas con respecto a, por ejemplo, proyectos como Node.js, donde está en la carpeta, como les decía, no modules, y tenemos que ignorar completamente esa carpeta. Así que bueno, espero que les haya gustado esta clase y nos vemos en la siguiente. Bienvenidos a una nueva clase del curso de Git. Bien, hoy vamos a ver el tema de los tags. Los tags son, podríamos decir, los verdaderos indicadores de que existe una versión nueva, ¿sí? Funcionan de dos maneras, como señalizadores para la versión justamente en la que estamos parados, y también para GitHub para que haga como una especie de comprimido, ¿sí?,
donde nosotros podemos bajarlo y tenemos como una versión que la bajamos, ni siquiera es necesario que tengamos Git instalado, simplemente la bajamos y se genera un zip. De hecho, hay aplicaciones de código libre que a veces nos llevan directamente a esa parte que ahora les voy a mostrar y nos piden que bajemos el zip, que es como la última versión. Hay librerías que también hacen eso. Yo no lo considero lo más cómodo, quizás para desarrolladores sí, para desarrolladores completamente, para usuarios finales no, porque la interfaz de GitHub en ese sentido es poco intuitiva. Para los desarrolladores sí es súper intuitiva, pero para un usuario final yo preferiría, no sé, tener... primero que el zip es un código abierto, o sea, básicamente les van a entregar el código completo. Entonces lo ideal es tener un ejecutable, o si tienen que entregar el código abierto, sáquenlo de ahí y métanlo en no sé, en una web o algo por el estilo. Pero bueno, eso es subjetivo, no importa. Lo importante acá es saber cómo funcionan los tags. Los tags van a marcar las versiones. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos acá en master, ¿sí? Por ejemplo, cuando se mergeó a develop, acá, antes de que se haya mergeado, o quizás acá, en el momento en que se mergea, podemos generar la versión 1.0.0, por ejemplo. De hecho, podríamos estoy pensando, podríamos crear un archivo que sea .version, que contenga simplemente el número de versión. Pero mejor no nos compliquemos. Eso es simplemente para señalizar la versión, pero no es necesario. Vamos a hacer clic secundario acá y vamos a darle create tag here, ¿sí? Y acá le vamos a poner v1.0.0, ¿sí? Está bueno también explicarles un poco cómo funciona esto. El primer número se llama Major Version, son para las versiones más fuertes de un programa, ¿sí? O sea, esto implica que cambia totalmente el programa, o sea, viene con funcionalidades que cambian prácticamente todo lo que es el programa. Luego está el segundo dígito, que es la Minor Version, que tiene que ver con cambios que son relevantes, pero que no cambian, no son disruptivos, ¿sí? Básicamente son cambios de, no sé, por ejemplo, la interfaz gráfica o alguna funcionalidad particular. Son cambios de funcionalidades internas dentro del programa, pero no cambian la naturaleza del mismo. Un pasaje de una versión 1 a 2 es mucho más violenta. Por ejemplo, puede ser un refactor o puede ser un cambio total de las funcionalidades en general. En fin. Y luego la última son lo que se llama el patch, ¿sí? Versiones parches. Supongamos que tienen un bug o algo particular que ustedes encontraron. Tiene que ver mucho con los bugs. Así que va más por ese lado. Entonces la versión patch es, bueno, aplicamos un parche. ¿Vieron cuando Microsoft tiene que aplicar un parche? Bueno, trabaja sobre el tercer número. Cuando tiene que aplicar una funcionalidad particular, por ejemplo, no sé, se agrega una funcionalidad al idioma de Windows, aplican el segundo. Y cuando tienen que sacar una versión nueva de Windows, por ejemplo, aplicarían a la tercera. Bien, entonces vamos a dejarlo así, 1.0.0. Y ahí se generó el tag, ¿sí? Pero el tema es que el tag no funciona como los branches o los commits. No, si le damos push, no se va a pushear. El tag funciona independientemente. Nosotros tenemos que venir acá, hacer clic secundario y hacer push 1.0.0 to origin, ¿sí? Entonces de esa manera ahí sí se va a pushear el tag. Entonces venimos para acá. Esto va para la próxima clase. Venimos para acá y ahora refrescamos. Y van a ver que dice 6 commits, perfecto. 2 branches. Y ahora dice un release, ¿sí? En el un release es donde está nuestro tag, básicamente. Ahí es donde funciona todo. Entonces, si nosotros ven que acá dice zip, tar, gz, todo, ahí apunta al commit donde está el tag. Y si nosotros apretamos acá, va a mostrarnos esta interfaz. Por eso les decía que no es muy intuitiva para un cliente, pero sí es súper intuitiva para un desarrollador. Les muestro esto y lo van a entender perfectamente. Un cliente va a ser un poco más reacio a esto. Entonces, bueno, acá pueden descargar el source code en zip o en tar.gz, que es una extensión para comprimidos de Linux. Bien, esto es el tag, ¿no? Es muy sencillo y la verdad no tiene ninguna complicación adicional.
Así que bueno, espero que les haya gustado y ya nos vemos en la siguiente clase donde vamos a empezar con Git Flow y vamos a ver que estos tags se generen automáticamente. Hasta luego.